Buenos días, este es nuestro tradicional vídeo semanal con las 4 claves de la semana que ahora termina. Una semana, pues que si hacemos un balance general, pues aquí en el Eurostoxx, pues se ha caracterizado, aquí cerrábamos el viernes anterior, en 3.274 y llegamos a estar exactamente en ese punto el viernes. Lo que pasa es que a última hora pues remontó, pero podríamos decir que la semana pues ha sido un poco de nada, a pesar de lo que pueda parecer. Realmente se salvó la semana para el Eurostoxx en el último tramo de coincidencia con Estados Unidos. Bien, pues esta semana no muy trascendente. Al final, como podemos ver, los futuros europeos cerraron limando mucho las pérdidas que tenían a la hora del cierre del contado, debido a que Estados Unidos pues también se dio la vuelta. Entonces aquí tenemos el futuro del Standard & Poor's cerrando con más 0,13%, cuando llegó aquí a un mínimo de 2.336,50 y sin embargo el cierre está prácticamente en los máximos del día. Lo mismo el Dow Jones, que cerró plano, limando todas las pérdidas, llegó a estar en 20.506, este es el futuro, no el contado, recuerden, y al final pues remontó 80 y tantos puntos hasta 20.594. Esta recuperación de última hora, que no obedeció a nada en particular, fueron fuerzas del mercado, pues consiguieron limar pérdidas en Europa. Los bonos con su sorprendente subida, luego hablaremos de esto, 62 puntos terminó subiendo el Bund, y donde sí que hubo mucho movimiento pues fue en las divisas. Aquí tenemos al euro cayendo contra todo lo que se movía, euro contra yen menos 0,92%, euro contra dólar menos 0,57%. La verdad es que no está el euro para muchas historias. Aquí tenemos la caída y encima contra natura, como luego comentaremos en una de las claves de la semana. Seguimos con la libra, que cayó 0,64% por datos macro débiles. Ha estado toda la semana siendo castigada por datos macro por debajo de lo esperado. Esto la ha debilitado. Y el dólar contra el yen, que cayó 0,36% y que no consigue alejarse mucho de la zona de 113. Por último, en materias primas, pues tenemos al oro, que cayó 0,45% hasta 1.236, aún así pues sigue en niveles altos y sigue teniendo posibilidades de llegar a la zona de 1.260, mientras no se mueva por debajo de 1.220. Y el petróleo pues sigue en su lateral, subió muy poquito, 0,02%, para cerrar en los 53,37. Bueno, si vamos ya con las claves de la semana propiamente dicha, pues la primera clave de la semana lógicamente ha sido la temporada de resultados. Estamos ya en los últimos coletazos de la temporada de resultados, se han publicado muchos. En Europa, que tiene menos resultados publicados que en Estados Unidos, pues si tomamos el Stoxx 600, los resultados pues normales, no son nada del otro jueves. De hecho, el Stoxx 600 con estos resultados, y el Stoxx 600 es importante, son los 600 valores más importantes de Europa, de todas las bolsas europeas, pues el Stoxx 600 está con un PER de 19. Claro, si vemos las cotizaciones, este no es el Stoxx, es el Eurostoxx 50, pero bueno, me sirve de muestra grosso modo. Sí, claro, esto está así. Con un PER tan alto, pues lo que nos muestra es que los resultados pues no son suficientes, que las cotizaciones no son nada altas para tener un PER tan alto. No es una buena señal con unos resultados que se están recuperando, pero que está claro que tienen muchísimo que recuperar. En Estados Unidos, pues igual, no ha estado mal la temporada, pero según los últimos datos, el número de compañías mejor de lo esperado no supera la media histórica. Sí, está bien, es un número decente, cambia mucho según los sectores, pero el tanto por ciento de compañías que dan ventas mejor de lo esperado, pues ha sido muy bajo en Estados Unidos. Una mala señal, una señal que nos deja claramente a la vista
que los resultados mejoran por reducciones de costes y por recompras de acciones propias, que no es precisamente la situación ideal. En Europa las ventas sí han estado bien, sí se están recuperando notablemente y podríamos decir que en ese aspecto la temporada de resultados ha sido buena. Europa no está abusando tanto de las recompras de acciones propias, que es un artificio contable de primera magnitud y que sí usan en Estados Unidos pues a troche y moche. El PER del Standard & Poor's, tras esta temporada de resultados, pues en 17 y pico tampoco es ningún regalo. No está tremendamente caro, pero sí está por encima de su media histórica. Digamos que es una bolsa cara sin más. No exageradamente cara, pero sí cara. No son resultados suficientes como para dar valoraciones globales atractivas. Ya cada caso pues hay que verlo uno a uno. La clave número 2 de la semana, y yo creo que la más importante, pues es la fe ciega que sigue teniendo el mercado con Donald Trump. Una fe ciega que, bueno, pues podemos estar de acuerdo o no, pero es lo que hay. Aquí gana las elecciones y el mercado no para de subir. Sin parar, sin correcciones, sin descansos, sin nada. Trump lo va a arreglar todo. Primero que nos debe decir el sentido común es que la sopa de ajo se descubrió hace mucho. Y la piedra filosofal pues no la tiene nadie. Y si fuera tan fácil como lo que él dice para relanzar las economías y sacarnos a todos de todos los apuros, pues todo el mundo lo habría hecho antes. Yo soy el primer defensor de las bajadas de impuestos y creo que vivimos en un infierno fiscal en España y en Europa, pero todo tiene un límite, ¿no? Y parece que ese tipo de bajadas que él propone pues pueden tener truco. ¿Y cuál sería el truco? Pues ya lo hemos comentado, el truco sería que podría compensar las bajadas de impuestos y cumplir su promesa electoral quitando deducciones, que es lo que se teme más de uno y de dos. No el mercado, que el mercado sigue con su fe ciega, perdón, y parece que no piensan en nada más. Pero los analistas económicos, pues sí que lo están diciendo, que este señor pues puede empezar a quitar un montón de deducciones que podrían compensar completamente la bajada de impuestos, con lo cual al final las compañías se quedarían exactamente igual, pero él habría hecho como que cumple con su promesa electoral. Además, pues no sabemos, porque lo único que sabemos es que va a ser fenomenal, como nos dijo, es lo único que dijo, una fenomenal bajada de impuestos, pero claro, ni sabemos cuándo las va a hacer, a lo mejor las aplaza para dentro de 2 años, o no, para allá, no sabemos, si se va a financiar con estas deducciones que estoy comentando, si va a cumplir de verdad con los 20 puntos que dijo de caída, sí, no sabemos, pero el mercado va ciego y este factor de Trump lo ha distorsionado todo. Lo ha distorsionado todo hasta un punto inimaginable, porque hay factores que el público de a pie no analiza, pero sí los grandes hedge funds y los analistas de los grandes bancos para su cuenta propia, y hay un factor que está llamando mucho la atención, que lo puso encima del tapete JP Morgan, que está moviendo muchos miles de millones de dólares en el mundo de los hedge funds, y el inversor de a pie pues no lo está viendo. Es un tema del que no se habla en la prensa de estas cosas, solo se busca sensacionalismo, la mayoría de la prensa pues está cada vez más amarilla, ¿no? ¿Qué factor es este? Pues el factor de que la correlación entre los sectores y sus valores, la correlación entre los índices y sus valores está en mínimos históricos. Esto es más importante de lo que parece. Esto nos muestra que el efecto Trump ha provocado una distorsión de mercados sin parangón en la historia. El mercado, dicho muy sencillamente, se ha vuelto loco. Se comporta de una manera alocada, irracional y muy difícil de comprender y de seguir. Y esto se ve en eso, en que los índices, la correlación de los índices y los valores es bajísima. Eso no puede ser. Los índices los están moviendo muy pocos valores, pero no solo los grandes índices como el Standard & Poor's, también los sectores. Nos vamos al sector de energía, pocos valores lo mueven abajo y arriba. Llevamos varios días donde cuando el petróleo sube, los valores, el índice, no los valores, el índice de energía baja o al revés, es que se están descorrelacionando las cosas que no deberían descorrelacionarse y que deberían tener mucha correlación.
De ahí que se esté produciendo el fenómeno, pues de que estamos viendo estos máximos históricos con muy poquitos valores, como hemos analizado durante la semana, acompañando los índices. Y a esto no hay que quitarle importancia. Lo que está provocando el efecto Trump es un mercado muy enloquecido, un mercado donde se prima a una serie de valores que se ven más favorecidos que otros por todas estas presuntas políticas de este señor. Claro, imaginen si ahora se descubriera, pues, lo que está, venga a decir la prensa, que Trump, por ejemplo, pues, ha tenido unas relaciones con Rusia, no legales o algo de esto, le meten un impeachment de estos famosos o como se diga, y lo quitan de presidente. Bueno, no quiero ni pensarlo, con lo que estamos descontando aquí. Las casas de apuestas descontaban, algunas casas de apuestas descontaban a un 40 y tantos por ciento de posibilidades de que Trump no termina el mandato. Y otro 40 y tantos por ciento de posibilidades de que sí termina el mandato. Claro, a mí personalmente pues me parece que un 40 y tantos por ciento de posibilidades pues son muchas posibilidades. Pero en fin, esta es la clave y se entienda o no se entienda, tenga razón o no se tenga razón, pues es muy importante y está moviendo mucho mercado. Y enlazo este asunto con la clave número 3 de la semana, que ha sido la extraña descorrelación de los bonos y del dólar con los datos macro. Esto está muy en línea con lo que acabo de decir, con esos mercados enloquecidos. Hemos tenido datos macro en Estados Unidos realmente muy brillantes, muy buenos. Hemos tenido también una inflación por encima de lo normal. Y todo esto, pues lo lógico es que hubiera estado dando pues unas subidas fuertes del dólar. Y miren lo que hemos tenido. Con datos macro espectaculares favorables al dólar, favorecedores de las subidas de tipos, el dólar se ha caído, y se ha caído con mucha fuerza, ha caído de casi 115 a casi 112, es decir, al revés de lo normal. Pero es que con los bonos tenemos exactamente igual. Con esos datos macro, los bonos han subido, cuando lo normal es que la correlación que tienen con los datos macroeconómicos hubieran bajado. Este es el boom alemán. No tengo el gráfico de los bonos americanos ahora puesto, pero los bonos americanos han hecho lo mismo. Este se limita a replicar lo que están haciendo los bonos americanos. ¿Por qué se produce esta descorrelación? Bueno, primero, por lo que ya acabo de decir, porque está descorrelacionándose todo, los valores con sus sectores, los valores con los índices, las relaciones tradicionales. El mercado es como si se hubiera vuelto loco por la influencia que tiene el nuevo presidente de los Estados Unidos. Aparte de esto, hay quien opina que simplemente el mensaje que nos está mandando el mercado de bonos y el mercado de divisas, donde hay muy pocas manos débiles, la bolsa hay muchas, creo que es evidente, en las bolsas se mete mucha gente, pero ¿cuántos inversores particulares están moviendo cantidades fuertes en divisas en un mercado que está dominado casi al 90% por los bancos, o en los bonos, que tenemos 3/4 partes de lo mismo? Bueno, pues en esos mercados, que son más mercados de manos fuertes, el mensaje podría ser: sí, pero es que yo no me fío de Trump. Y por eso subo, yo bonos subo porque no me fío, y sigo actuando como valor refugio porque no está nada clara la política económica de este señor, ni un montón de cosas. Y yo divisas no hago caso de los datos macro porque ya veremos aquí qué pasa, porque no me fío de este señor. Ese puede ser un mensaje. También podría haber un tercer mensaje que fuera: ya se han descontado todas las cosas habidas y por haber en el dólar, que no hay que olvidar que lleva pues una subida realmente inconmensurable. Es que tengo, estos son 60 minutos y lo pongo en gráfico de días. Bueno, pues con el yen no se nota tanto, pero con el euro, aquí lo tengo en diario, bueno, pues el dólar ha subido todo lo que ha subido, es muchísimo. Este es el gráfico al revés, es euro contra dólar, pero baja dólar, baja euro, sube dólar. Bueno, pues a lo mejor el mercado también ha dicho: ya está, hasta aquí ya he descontado todo lo favorable que podía descontar a favor del dólar, y ahora ya no descuento nada más porque ya se ha movido bastante al alza. También podría ser. No sabemos aún la solución al misterio, pero este trío de respuestas son muy importantes, hay que ver cuál de todas es la correcta, y para mí es otra clave de la semana, pues realmente muy, muy, muy importante. Y la última clave de la semana, pues es
la lentitud con la que Europa sigue igualando o emulando lo que hace Estados Unidos. Ayer en situación intradía y luego en el artículo de cierre les puse unos gráficos con el spread entre el Eurostoxx y el Standard & Poor's y luego el IBEX contra el Eurostoxx, y se veía que el Eurostoxx lo hace persistentemente peor que el Standard & Poor's y el IBEX lo hace persistentemente peor que el Eurostoxx, con lo cual lo hace persistentemente peor contra todo el mundo. ¿Por qué? Y esta semana no ha sido una excepción. Pues ya sabemos, porque siguen ahí los factores que asustan a las manos fuertes, que son, por un lado, el miedo a las elecciones, a las numerosas elecciones peligrosas que hay en Europa con partidos que no son del gusto del mercado, con posibilidades de acercarse al menos al poder, y por otro lado, pues porque se teme mucho a la parte mala de Trump, que es el tema de las políticas proteccionistas que pueden perjudicar muchísimo a Europa. Estas dos cosas juntas pues tienen a los grandes inversores muy cautelosos sobre Europa, y realmente en los flujos de movimiento de dinero sigue sin verse que los grandes inversores internacionales estén apostando por la bolsa europea ni de lejos. Y esto es un factor pues muy importante a tener en cuenta. Nada más, muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias.